más, entonces le cedo la palabra al doctor Fidencio Aguilar. Muchas gracias, Sagrario. Muchas gracias a ustedes que están presentes. Sin duda, con este evento continuamos preparando el arribo de esta importante maestría que ofrecerá a todos aquellos que decidan tomarla una profundización, un ahondamiento en temas clave de la filosofía de la educación, y uno de ellos sin duda es esta reflexión que ahora iniciamos. Desde luego no vamos a abordar directamente lo que veremos en la maestría, pero sí algunos tópicos que ya están anunciados y enunciados en lo que ustedes han podido ver de esta conferencia. Nuestro propósito, como está planteado, es que podamos identificar los aportes más importantes del estudio de la moralidad en los tiempos actuales. Ese es nuestro propósito, es la meta que nos hemos fijado, y para ello lo haremos o utilizaremos este vehículo de una revisión atenta de los desafíos educativos en que vivimos. Desde ahora estamos estableciendo pues esta relación entre ética y educación. La idea es que podamos hacer una combinación para poder entrever como conclusión que eso supone tomar la vida en nuestras manos. Me voy a permitir hacer una breve descripción de lo que vamos a ver en esta sesión. Y entonces, no sé si puedo yo pasarlo o si, Sagrario, me haces favor de ir correcto, ¿no? Entonces, aquí está nuestro propósito y nuestro camino. El propósito, entonces, es que podamos identificar estos aportes, los más relevantes del estudio, de lo que implica el estudio de la moralidad, en estos tiempos, porque finalmente nos ha tocado vivir un tiempo como este, y a través de una visualización de los desafíos educativos. Entonces, me gustaría enseguida plantear algunos puntos. Si pasamos a la siguiente, algunas consideraciones previas que de manera muy rápida podremos considerar una distinción básica entre ética y moral, una fijación del término ethos como morada, que me parece que es el término más feliz, en el sentido de que es allí donde los seres humanos, habitando esta morada, nos realizamos como tales. Y luego también señalar una diferencia. Una cosa es estudiar ética y otra cosa es llevar a cabo pues lo que las virtudes propiamente, las virtudes morales en particular, implican y realizarlas. Es decir, una cosa es ser estudioso de la ética y otra cosa es ser un hombre o una mujer éticos. Y finalmente, estas consideraciones previas, pues tenemos una experiencia que vale la pena considerar, ¿no? Y que quizá contradice un poco las definiciones clásicas o los ideales clásicos, en particular si pensamos, por ejemplo, en Sócrates, quien estaba convencido que bastaba con conocer el bien para poder, una vez conociéndolo, realizarlo en el individuo y con eso ser bueno. Sin embargo, por experiencia, sabemos que a veces, queriendo y deseando ser buenos, sin embargo, obramos el mal. Un poco lo que en esta carta de San Pablo a los romanos, allí por el capítulo 7, si mal no recuerdo,
señala que hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero. Entonces, en ese sentido, está señalado solo como consideración previa esto de el mal que no queremos y que contradice la tesis de Sócrates, que además es el maestro de la virtud y el que en las almas jóvenes busca realizar las virtudes. Entonces, esto como consideraciones previas. Después pasaremos al primer punto, que es el punto de partida, propiamente lo que es la educación, lo que implica desde su sentido etimológico, ahí están los verbos de los cuales procede, y en realidad lo que es la educación en términos globales, como un proceso o diversos procesos en distintos ámbitos, en distintos momentos de la existencia humana para realizar aquello que somos. Sin embargo, también la educación reviste problemas y problemas antropológicos. El primer problema es que aquello que ha de salir, que es nuestro propio ser, el yo que somos en realidad, sin embargo, presenta un dilema, ya señalaré cuál, y me permitiré contar una historia que yo creo que es bastante ilustrativa de nuestro sentido relacional, de nuestra dimensión y capacidad de vincularnos con los demás. Y sin ahondar en ello, porque no se trata de una conferencia sobre el pensamiento moderno, sí me gustaría, sin embargo, señalar esto que podría denominarse la aventura de la modernidad, que muchos autores ya clásicos contemporáneos, uno de ellos, por ejemplo, Albert Camus, pues presenta los dilemas, los ideales y la crisis de la modernidad. Solo como un comentario para poder denotar que nuestro tiempo está atravesado de alguna manera y esto constituye también uno de los problemas y los desafíos educativos vamos a decirlo así, de que una vez que se abandona la aspiración y la espera del cielo, entonces hay que construir la tierra, una especie como de mundanidad y como tarea de construcción de esa mundanidad. Solo lo mencionaré como contexto, no es necesario para nuestro tema ahondar en ello. Entonces, y además como punto de partida me parece que es más que suficiente enunciarlo de esta manera. El primer punto, si pasamos a la siguiente lámina, quisiera yo también señalar y describirlo así de forma rápida, que cuando menos en estos ámbitos de la actividad humana se encuentran procesos educativos que hay que tomar en cuenta. Es decir, si bien es cierto que la educación tiene un momento y un ámbito determinados en lo que podríamos denominar escuela, por ejemplo, y que las tareas pedagógicas allí se centran y se concentran. Sin embargo, no hay que olvidar que estos espacios, ¿no?, los espacios familiares, son también ámbitos educativos y que allí también se abren procesos educativos y realmente mecanismos en los cuales el yo va saliendo y descubriendo mundo, ¿no? Es el primer espacio en que las personas nos encontramos con nosotros y con el mundo familiar. Lo mismo en la escuela, ¿no? Es cierto que la familia no nos da lo que nos puede brindar la escuela y entonces es necesario que acudamos a la escuela como un modo de ensanchar ese primer mundo y abrir un nuevo espacio de vinculación y un nuevo mundo, desde el kinder hasta el doctorado, básicamente. Todo ello como formación, desde luego, capacitarnos para ir tomando la vida en nuestras manos, que significa acudir a trabajar y ganarnos esta vida por nosotros mismos.
el ámbito del trabajo es en cierto sentido esto. Pero también en el ámbito del trabajo aprendemos y nos vinculamos con los demás. También es un proceso en el cual nuestra aportación y nuestra creatividad tienen estos resortes para hacer salir aquello que somos y con lo cual nosotros podemos aportar socialmente a los demás y a la sociedad a través de nuestro trabajo y de nuestras obras realizadas en él. El espacio público también es otro ámbito educativo porque socializamos. Es en el espacio público donde ensanchamos y conectamos con el otro espacio que es la vida política. La vida política también, esto lo vio perfectamente Platón, en el ámbito de la ciudad es donde el ser humano realiza lo que es, realiza precisamente lo que implica la educación. Alcanzar la estatura humana a que está llamado a realizar el hombre y la mujer. De tal manera, incluso en nuestros tiempos, Hannah Arendt es la que ha planteado cómo en la política alcanzamos esa estatura humana justamente con los demás, porque además allí se da una creatividad de realmente hacer nacer lo político en beneficio de la comunidad, en beneficio de todos, lo humano en beneficio de los seres humanos y de las personas. De tal manera que no debemos reducir o restringir el ámbito educativo solamente a las cuestiones escolares, porque si no, también, aunque no queramos, surgen otros ámbitos, otros modos incluso de considerar educación, por ejemplo, no formal. Yo creo que también es una dificultad considerar educación formal o no formal, precisamente por no considerar que se trata de ámbitos distintos que, sin embargo, educan todos ellos, como estos que he señalado. Entonces, eso será un primer punto. Un siguiente punto, aquí citando a Paul Ricoeur, de qué manera a través de lo que él denomina niveles de verdad se puede llegar a enfocar el tema de las decisiones. Casi todos los ámbitos de percepción y los ámbitos del saber conllevan y derivan hacia una toma de decisiones, y esto en los diversos ámbitos. Lo incluyo en este segundo punto porque sé que entre quienes están escuchando esta exposición se encuentran médicos, ingenieros, pedagogos, políticos y aquellos que a final de cuentas toman decisiones o están involucrados como científicos que brindan conocimientos para tomar decisiones, de tal manera que este segundo punto también se volverá relevante, ya lo explicaré con algún detalle. En tercer lugar, hablaremos también un pensador Romano Guardini que introduce en los diversos momentos de lo que podríamos denominar la maduración humana, que está señalada por estas 4 preguntas. Si nos fijamos, es como una suerte de recorrido a través de las diversas dimensiones de lo que los seres humanos vamos madurando, ¿no? Primero, incluso en la vida personal, cuando preguntamos de niños, ¿qué es esto? Y entonces nos enfrentamos con una dimensión que nos coloca delante de la realidad. Y luego también en los albores de la humanidad, cuando se comienzan a dar mayores observaciones y cómo funcionan las cosas, etcétera, se da el origen propiamente de la técnica y también el descubrimiento de que a través del conocimiento se puede lograr conducir las energías naturales, las energías sociales y todo lo que hay en la realidad hacia determinados fines
que como seres humanos podemos proponernos, y entonces originamos esto que se denomina poder y que Guardini estudió bastante bien. Uno de esos límites y de contrapesos de este poder precisamente es esta conciencia sobre la licitud de las acciones que pretendemos establecer. ¿Me es lícito que yo me proponga estos determinados fines? ¿Me es lícito que para alcanzar esos fines establezca estos medios? Y entonces aquí aparece la dimensión ética. Claramente lo vemos allí como una dimensión límite para precisamente ser un límite al poder, un contrapeso del poder, y que tiene que ver, como lo vamos a ver, que tiene que ver con el tema de la conciencia. La conciencia ética es precisamente el mejor antídoto, su promoción, su fortalecimiento, su desarrollo y su educación, el mejor antídoto precisamente contra el poder. Y en un cuarto punto, que es lo que yo pretendo en esta exposición, que podamos tomar la vida en nuestras manos una vez que hayamos considerado el tema de la conciencia ética. Precisamente como criaturas que tenemos inteligencia y voluntad, podemos conducirnos por nosotras mismas al fin propio de la existencia humana. De tal manera que, a diferencia de aquellas criaturas que no tienen razón, nosotros podemos hacer presente nuestra existencia y, a través de nuestra voluntad, ser dueños de nuestros actos. Esto nos lleva a un punto que, adelanto, será una de las conclusiones, que es la apertura a lo trascendente, precisamente. Entonces, si les parece, quisiera yo dejar pasar a este segundo momento explicando un poco, a lo mejor no a detalle, pero sí de manera más o menos breve, lo que he enunciado. Ha sido un poco larga la enunciación, pero quisiera yo exponer, aunque sea así grosso modo, alguno de estos momentos, si me lo permiten. Entonces, de forma más o menos rápida, los diccionarios de filosofía establecen una diferencia entre ética y moral, ¿no? La ética como una ciencia que estudia la conducta humana y la califica precisamente como buena o mala. Y la moral como aquella normativa que dirige precisamente esa conducta humana. Vamos a decirlo así, uno es el estudio y otra sería precisamente la aplicación o, mejor dicho, la adecuación de los actos concretos específicos a esa normativa que se presenta en la moral, vamos a decirlo así, ¿no? Las normativas morales. Otro dato, entonces, es que precisamente digamos, no es lo mismo que estudiemos la ética y que seamos éticos, ¿no? Es verdad que una de las aportaciones más importantes del estudio de la moralidad es que estemos en condiciones de realizar aquellas virtudes que hemos estudiado y hemos descubierto. Es decir, si estudiamos, por ejemplo, qué es el ideal socrático en las almas infantiles y juveniles, sobre todo,
si estudiamos las virtudes y si las vamos poniendo en práctica es natural que a través de esta aprehensión de criterios y de esta ejercitación de las virtudes se puedan realizar las diversas virtudes. Esto es natural en cierto sentido y es lo deseable. Y es una de las aportaciones del estudio de la moralidad. Sin embargo, ya hemos planteado que esto también es problemático. No necesariamente esto ocurre así. La realidad se impone a veces a nuestros deseos y aunque tengamos una pretensión ética, sin embargo, está esta advertencia de San Pablo, ¿no? Hago el mal que no quiero. Claro que, aunque esto es una realidad, sin embargo, pertenece ya a su consideración a otra dimensión que va más allá de la reflexión filosófica, como es el tema del mal. El tema del mal en otra dimensión que tiene ya un sentido teológico y de la fe. Solo lo señalo para advertir que la realidad es más amplia. Bien, entonces el tema del mal que no queremos hay que tomarlo en cuenta y solo tenerlo allí pues cuando la realidad se impone. Bien, el otro tema que había señalado es precisamente el dilema del yo, ¿no? Es verdad que la educación nos presenta esta tarea, ¿no? Que precisamente es exducere, hacer salir lo que allí está. Y lo que allí está precisamente es nuestro ser interno, nuestro ser interior, nuestro ser profundo. Pero el dilema del yo a veces se presenta en términos elocuentes, vamos a decirlo así, que no es fácil acudir al yo, que es una tarea ardua descubrir el yo, que a veces es desesperada esta búsqueda, que la conquista del yo no es fácil, que supone una disciplina, supone mucho esfuerzo. Y aunque lo deseamos, porque a final de cuentas también la vida y nuestra propia vocación es una búsqueda de nosotros mismos, sin embargo, esta tarea no es fácil. Podríamos decir que en la búsqueda de nuestro propio yo hay un desesperado querer ser uno mismo. A veces esto no nos gusta y entonces nos molesta incluso la manera como somos. Podríamos decir que también hay un desesperado no querer ser uno mismo. Abdicamos de esa búsqueda, pero también abdicar no resulta fácil. También incluso es desesperada esta abdicación. A veces nos lamentamos no poder ser como somos. No quisiéramos ser lo que somos y entonces esa lamentación se vuelve o puede volverse desesperada. Aquí es donde querría yo plantear rápidamente un cuento, una pequeña historia de un rabino, ¿no? Esto es uno de los cuentos jasídicos que Buber se había encargado allí de compilar y de reunir para poder impartir algunas de las enseñanzas. Yo creo que en este momento es muy oportuno hacerlo. Este rabino se encontraba en alguna ciudad polaca, ¿no? Si mal no recuerdo, Cracovia, y entonces tuvo un sueño donde en una ciudad, otra ciudad, ¿no? Praga, debajo de un puente había un tesoro, ¿no? Y entonces este sueño era recurrente y una y otra vez le estaban allí haciendo mella
le causaba esta enorme inquietud y un buen día decide seguir aquello que su sueño le estaba indicando. Entonces llega a aquella ciudad, ¿no?, de Praga y busca el puente de sus sueños y identifica dónde, según el sueño, podría estar el tesoro. Entonces, como hay trabajos que están realizando allí en el puente, no puede él escarbar como era su pretensión de acuerdo a su sueño. Y entonces allí alguna de las autoridades que ve esta recurrente permanencia le llama la atención y le pregunta uno de ellos, uno de los oficiales, qué era lo que pasaba y por qué acudía ahí todos esos días. Entonces el rabino le cuenta su sueño y el oficial le señala, pero ¿cómo es posible que tú has venido aquí por un sueño? Nadie podría ir por un sueño ahí a realizar lo que tú has hecho. Dice, es como si yo, ¿no?, por el hecho de soñar que, ¿no?, allá en Cracovia, en la casa de un rabino, le describe la casa, debajo de la estufa se encuentra un tesoro. Yo no estoy tan loco para ir a buscar ese tesoro. Y entonces el rabino se da cuenta de lo que está hablando su interlocutor. Regresa a Cracovia y busca debajo de la estufa de su casa y encuentra el tesoro. Esto lo estoy planteando como un resumen del acto educativo y de los procesos de educación, pero sobre todo aquel fundamental que nos descubre quiénes somos. Pero para descubrir quiénes somos, tenemos que salir. No podemos descubrir quiénes somos a través de un acto meramente introspectivo, a través de un acto meramente psicológico. Tenemos que vincularnos, ¿no?, tenemos que salir, ¿no?, hacia otro lado, hacia otro lugar. Y alguien tiene que decirnos, aún sin querer, aún sin proponérselo, dónde está aquello que estamos buscando. Y es precisamente esto lo que nos lleva al tema y al resumen de lo que podría ser el acto educativo y los procesos educativos en los diversos ámbitos de los que he mencionado. Si recordamos estos ámbitos, me parece que podemos constatarlo, y quizá no sea muy necesario insistir en ellos, podemos constatarlo por experiencia propia. Todos hemos vivido en nuestra infancia en espacios familiares y allí hemos recibido un determinado tipo de apertura al mundo y un determinado tipo de educación. Allí hemos aprendido nuestras primeras incursiones con la realidad. En primera instancia, y esto también ya está muy explorado, con nuestra madre. Y luego también con los demás integrantes de nuestra familia, con el padre y con los hermanos cuando los hay, y con todas aquellas otras vinculaciones familiares. Allí descubrimos una primera forma de quiénes somos. Allí, a través de nuestro nombre, por ejemplo, descubrimos, y en esta nominación, que ese nombre es lo que somos, aunque a través precisamente del nombre, ¿no? Y vamos con el paso del tiempo descubriendo que ese nombre tiene un gran significado desde el origen hasta este momento en que estamos aquí sentados escuchando este tema sobre ética y educación. Lo mismo podríamos decir de la escuela. La escuela, desde luego, es otro espacio en el cual vamos aprendiendo y descubriendo muchas de
de lo que somos y de lo que queremos ser, muchas habilidades, muchas capacidades. Creo que podemos recordar cuando comenzamos a leer, cuando aprendimos a leer y descubrimos un mundo realmente distinto del que estábamos habituados. Y entonces ese mundo descubierto a través de la lectura se vuelve parte de nuestro mundo y se vuelve un mundo nuevo al mismo tiempo. O si vamos estudiando otros ámbitos del saber, como las matemáticas, nos abre otro mundo, o las humanidades, o la filosofía, o la psicología, o estos otros aspectos ya más técnicos de nuestra vocación particular. Entonces, toda nuestro ámbito de la escuela se vuelve un proceso o una serie de procesos en los cuales, desde luego, adquirimos conocimientos, habilidades, capacidades, en cierto sentido, para formarnos, pero también para el trabajo. Allí se pueden dar diversas convergencias, tanto de interés antropológico como de interés ético, porque también es verdad que cuando somos jóvenes, y sobre todo cuando somos jóvenes, la formación de determinados valores, de determinadas virtudes son relevantes, y una de ellas tiene que ver con la adquisición de ciertos conocimientos o ciertas habilidades o ciertas capacidades que nos van a ayudar después en el ámbito del trabajo. Me parece que una de las primeras maduraciones justamente es este tercer ámbito, que es el del trabajo. Allí realizamos en buena medida nuestra humanidad, realizamos nuestra capacidad de crear algo personal y de cómo esto, algo personal, se transforma a través del ámbito del trabajo en una suerte de servicio a los demás y de servicio a la sociedad, de cómo en efecto integramos y nos integramos en la sociedad y colaboramos en el bien común. Creo que este es otra de las consideraciones antropológicas y éticas de la dimensión del trabajo. Y finalmente, en un tercer ámbito sería el espacio público. Lo que pasa es que el espacio público finalmente corona con el ámbito político. Y el ámbito político, con todo y lo problemático, con todo y las paradojas que conlleva, sin embargo, es este espacio donde realmente se da y se alcanza esto que Hannah Arendt denomina, ¿no?, la humanidad, nuestra condición humana, pues. Entonces, creo que no debemos dejar de pensar que es en la vida política donde a través del bien común se puede alcanzar, realizar y establecer un proceso educativo de lo humano, de nosotros como personas humanas, a través de la vinculación social y política. Creo que esto no debemos olvidarlo, porque si bien es cierto que la política también tiene una dimensión de la búsqueda y la lucha por el poder, y podríamos decirlo así, de la devastación del poder y de la soberanía del poder, incluso de la humillación del poder, y por lo tanto también de las consecuencias de esa humillación, que es el mal objetivo. Sin embargo, con todo y la que la política representa esto, no hay que olvidar que allí también se realiza, cuando hay bien común, la posibilidad de que podamos realizar nuestra humanidad y a través de un proceso educativo prepararnos para colaborar en ese bien común. Bien, quisiera yo entonces, si el tiempo me lo va permitiendo, plantear dos cosas importantes de estos dos pensadores que he enunciado en la breve presentación. Uno de ellos es Paul Ricoeur. Paul Ricoeur
plantea el tema de los niveles de verdad y esto que denominamos nuestro encuentro con la realidad, nuestro encuentro con el mundo. En primer lugar, la realidad, dice, es este mundo que percibimos, es el mundo que nos rodea. Esto que podríamos denominar el mundo natural, esto que podemos percibir con nuestros sentidos, ¿no? Con nuestra percepción sensible, es lo que constituye la realidad, ¿no? En primera instancia, ¿no? Nada más que no es suficiente, ni es lo que constituye toda nuestra dimensión de la realidad. Resulta que a veces este mundo perceptible es contradicho con un ámbito más amplio que es el mundo del conocimiento o el ámbito del saber. Si nosotros percibimos, por ejemplo, que todos los días el sol sale en el oriente y se pone en el poniente, y esto hace todos los días, quizá percibamos que el sol está haciendo un movimiento similar a un círculo que además es percibido con nuestros sentidos. Nosotros hoy sabemos, y lo sabemos también por las demostraciones de la ciencia y por el conocimiento científico que hemos ido asimilando, no solo en lo individual, sino como humanidad, que no es el movimiento del sol. De tal manera que hay otro ámbito que va más allá de nuestros sentidos, que incluso contradice lo que nuestros sentidos nos ofrecen. La realidad es más amplia. Entonces, este segundo ámbito de la realidad, que es el ámbito del saber, es lo que también constituye nuestra vida y nuestra realidad. Podríamos decir que incluso este mundo del saber, el mundo de la ciencia, si lo queremos ver así, también impregna nuestra realidad. Hoy prácticamente todo está lleno de vestigios científicos y expresiones científicas. La técnica científica, la tecnología es lo que nos está permitiendo en este momento tener esta cercanía, si bien es cierto que a través de vías remotas. Entonces, nos movemos prácticamente sobre la ciencia y a partir de la ciencia y a partir de estos diversos saberes que constituyen también parte de nuestra realidad. Entonces, el ámbito de la percepción no es suficiente para entender nuestra dimensión humana, ni nuestra dimensión sobre la realidad, ni nuestra percepción sobre la realidad. De tal suerte que, entonces, una vez que estamos instalados en este ámbito del saber, el saber ¿para qué? Los científicos que se dedican a estudiar los diversos ámbitos de la realidad y a penetrar en ella, por ejemplo, los médicos que estudian la salud, y una vez que ahondan en ella, llega un momento en el que, por ejemplo, en ámbitos bioéticos, pudieran plantearse la posibilidad, porque es cierto que, y lo dice también Riquet, la ciencia nos da poder. Y entonces hay la posibilidad, por ejemplo, de clonar seres humanos. Es un caso extremo, pero es posible, a partir del conocimiento bioético, a partir del conocimiento científico. Llega un momento, sin embargo, en que los médicos y los científicos y los que están involucrados en esta dimensión bioética, en el que ven la posibilidad, sin embargo, llega un momento, y esto es lo que abre a un tercer ámbito de la realidad, que es el ámbito de las decisiones. Llega un momento en el cual los científicos dicen, se puede, pero nosotros no vamos a decidir. Alguien tiene que decidir. Y entonces el asunto pasa a otro ámbito. Normalmente ese alguien tiene que decidir, termina en las cámaras de diputados, y ya sabemos a qué costo. Pero es que, ¿de qué otra manera podría ser?
el ámbito político, ¿no? El ámbito de la acción, el ámbito ético, aquí diríamos, está aglutinado en este tercer ámbito de la realidad, para que veamos la relevancia y la importancia de la dimensión política y de la dimensión política impregnada de esta impronta ética, porque esto supone precisamente una valoración de lo que se está decidiendo o de lo que se puede decidir. Esta vinculación entre saber y decisión es una vinculación, no digo que muy similar a lo que Guardini posteriormente, lo explicaré, va a plantear sobre la limitación del poder, pero sí también es una limitación del poder. Es cierto que para eso sirve el estudio de la ética, para que podamos hacer frente, esclarecer y poner límites al poder, al propio poder humano. Y entonces creo que esta es una aportación de Paul Ricoeur en el sentido de que, a final de cuentas, el hecho de abrir esta dimensión de la decisión, de la acción y de la valoración ética de las decisiones, más allá del saber, es una aportación que también constituye un elemento, una de estas aportaciones que pretendíamos en nuestros objetivos, la aportación de los estudios de la moralidad. Solo lo enuncio así, desde luego, en la maestría vamos a tener la oportunidad de ahondar de una manera más amplia. Y paso al último punto para que podamos establecer la sesión de preguntas y respuestas. En este último punto quisiera yo plantear, ¿no?, estas tesis de Romano Guardini acerca de este itinerario que los seres humanos y la humanidad en general, ¿no?, hemos realizado a través de una serie de preguntas en las cuales vamos logrando y realizando nuestra humanidad, pero siempre también con esta piedra de toque, por así decirlo. Esta piedra de toque culminará con esa pregunta que en la breve descripción había yo señalado acerca de la licitud. Pero vayamos por partes, ¿no? Vayamos por partes. Una primera dimensión de nuestro encuentro con las cosas es precisamente ¿qué es esto? Nos coloca delante de una dimensión estrictamente metafísica. ¿Qué es esto? Supone precisamente que estamos insertándonos en la realidad, que estamos reconociendo la realidad. Y es cierto que nos abre una serie de humanización. Una de ellas precisamente es la reflexión filosófica. Así nació la reflexión filosófica, a través de estas preguntas. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está constituido? ¿Cuál es su principio? ¿Cuál es su arjé? Y en ese sentido, entonces, ya vemos las diversas respuestas que nos ha brindado la historia de la filosofía y que a través de su estudio podemos conocer. En un segundo momento, la pregunta que se nos impone es, ¿y cómo funciona esto? Y a través de la observación, y a través del análisis, y a través de una paciente consideración, entonces los seres humanos vamos descubriendo cómo funcionan las cosas, y a través de ese conocimiento brota una primera cuestión, vamos a decirlo así, técnica, ¿no? Desde que el ser humano descubrió, por ejemplo, una extensión de sus miembros a través de los utensilios, a través, por ejemplo, quizá de una piedra que golpea con mayor eficacia que el puño desnudo, o si al añadírsele un cabo a esa piedra, todavía el golpe se vuelve más eficaz. Todo esto es parte de esta dimensión técnica con la cual los seres humanos fueron ensanchando
su propio mundo y fueron incluso pasando de la vida nómada a la vida sedentaria, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funcionan las cosas? Desde luego, es una pregunta fundamental, tan fundamental que el propio Comte en tiempos modernos estableció como la pregunta básica de la ciencia y la más importante para eliminar todas las demás para establecer el nuevo modelo de la ciencia. ¿Cómo funcionan? Ya no nos interesaría entonces, de acuerdo a su planteamiento, qué son las cosas y para qué son, ¿no? Esas son preguntas que quedan al margen. Lo que nos interesa es cómo funcionan. Y precisamente cuando vamos descubriendo cómo funcionan las cosas es que vamos descubriendo los alcances y las capacidades de esas cosas y por lo tanto nos abren a esta tercera pregunta que es precisamente cómo llevo esto que funciona de determinada manera hacia los fines que me propongo, hacia los fines que establezco, hacia los fines a los que yo quiero, por necesidad o por algunas otras razones. Cuando la vida se vuelve más sofisticada, desde luego, también a veces quedando a un lado la necesidad que eran los puros planteamientos de fines, ¿no? También, por ejemplo, no solo las energías naturales se pueden conducir o se pueden manipular. También las energías psíquicas, psicológicas, las energías sociales, incluso las energías históricas pueden conducirse si es que forman parte de este cúmulo de lo que Guardini denomina la energía que, unida a cierta racionalidad, constituye el fenómeno del poder. Así es como brota el poder. Aquí estamos de nueva cuenta, quizá, si lo emparentamos con el pensamiento de Ricoeur, en esa dimensión del saber, en términos de los saberes generales, no en términos de la sabiduría como virtud intelectual. Entonces, una vez que se establece, diríamos, este conocimiento sobre si puedo llevar esto que funciona de determinada manera a los fines que me propongo, también puedo establecer los medios para alcanzar esos fines y entonces, dice Guardini, aquí brota una pregunta, naturalmente, que es precisamente, ¿me es lícito proponerme estos fines y proponerme estos medios? ¿Me es lícito tomar el poder con estos fines y con estos medios? Y entonces aquí brota la conciencia moral, la conciencia ética, ¿no? Aquí lo ocupo de manera sinónima, ¿no? Precisamente para establecer el límite del poder. No todo lo que se puede se debe en ese sentido. Es decir, si esta conciencia ética nos dice que proponer tal fin es ilícito, entonces tendríamos que, si tenemos conciencia ética, deponer ese poder. O si esta conciencia ética me dice que no es lícito tal medio para alcanzar tal fin, entonces tendría yo, si soy un hombre ético, que deponer ese poder. De tal manera que vemos la relevancia del estudio y de la consideración de la ética en general, pero en particular de cómo se encarna en la persona a través de la conciencia.